Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores de la Ditu. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensorios. Lección 1. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Con este curso de lecciones tiene el privilegio de participar por primera vez en la recepción de la transcripción de grabaciones de conferencias que expanden el trabajo práctico en el tarot y en los principios de la Santa Cábala. A fin de que pueda entender la importancia y el significado de esta oportunidad, debe comprender al menos una parte de la historia reciente y de la tradición de la Escuela de Misterios Occidental, de la que Constructores de la Ditu desciende en línea directa y de la cual es el instrumento activo. Durante los 26.000 años de ciclo del gran año solar, el Sol pasa a través de cada signo zodiacal y a su vez cada signo zodiacal ejerce durante un intervalo de 2.155 años una influencia pequeña pero importante. Hace 3 siglos, cuando el Sol comenzó a aproximarse al final de la era de Piscis, comenzaron a eliminarse los billetes con los cuales la Iglesia feudal y el Estado habían aprisionado las mentes y los cuerpos de los hombres. La invención de la imprenta debilitó la influencia de los modelos antiguos sobre las mentes de los hombres, y el gran levantamiento que la Reforma creó en la cristiandad ortodoxa debilitó la posibilidad de imponer las ideas aceptadas sobre los espíritus inquisitivos. A principios del siglo XVII fue posible por primera vez publicar abiertamente una exposición de la doctrina cabalística en la Fama Fraternitatis y en el Confessio Fraternitatis, aunque tuvieron que publicarse de manera anónima. Tanto la participación en la traducción de la Escuela de Misterios como la publicación de las enseñanzas de la Escuela de Misterios se aceleraron intensamente en el siglo XVIII. Este nuevo siglo fue llamado la Era de la Razón, en marcado contraste con la Era de la Fe que la había precedido. Los años culminantes del siglo XVIII vieron el renacimiento de la democracia con el establecimiento de la República Americana, dedicada al nuevo orden de las eras. Se establecieron los fundamentos de nuevos movimientos humanitarios para proveer ayuda para los pobres y cuidados a los dementes y los enfermos. Se dieron los primeros pasos para la eliminación de la discriminación tradicional entre las diferentes razas, religiones y sectas. Astrológicamente, esta Era de la Razón tuvo un movimiento culminante con el descubrimiento en 1781 del planeta Urano. Es significativo que Urano, como la octava superior de Mercurio, es el planeta que se atribuye a la clave 0 del tarot, la supraconsciencia, y el corregente de la naciente era de Acuario. Como todos los movimientos se caracterizan por mareas, y como las aguas, aunque ascienden hasta marea alta, menguan intermitentemente, así un periodo de reacción siguió necesariamente a la intensa actividad del siglo XVIII. Los pasos vacilantes de la ciencia experimental, aún en su infancia, fueron obstruidos por la rigidez dogmática de la religión ortodoxa. Durante algún tiempo la revolución industrial dejó a los trabajadores pobres peor que antes. En reacción a las revoluciones americana y francesa, las monarquías absolutas remanentes sofocaron cualquier indicio extremo de movimiento del pueblo hacia las formas democráticas de gobierno. Pero la reacción a los cambios de una nueva era fue solamente temporal.
Los grandes reformadores de mediados y finales del siglo XIX dedicaron sus corazones y sus almas a la erradicación de las injusticias y los males sociales existentes, buscando el conocimiento de las leyes de la vida y desarrollando estándares éticos más elevados. Debido a que las iglesias, para satisfacer el deseo creciente dentro de la población por una mayor comprensión espiritual, las enseñanzas de la escuela externa de la tradición occidental fueron reveladas a través de muchos y diversos canales. Algunos recipientes de este entrenamiento en los misterios pervirtieron o contaminaron sus enseñanzas. Algunos las interpretaron mal, otros intentaron usar el conocimiento oculto para su propio engrandecimiento y poder personal. Algunos otros fueron demasiado tímidos para practicar lo que habían aprendido. Durante este mismo periodo, un vehículo externo verdadero de la sabiduría cabalística apareció en Inglaterra, la Orden de la Aurora Dorada. La Aurora Dorada contó entre sus miembros algunos de los más brillantes y talentosos hombres y mujeres de ese día y era. Fue la primera orden abierta y pública de la tradición occidental que existió en un periodo de más de 1600 años. No se debe pensar que el secreto que rodea a los vehículos externos de la tradición occidental puede colocarla en desventaja con la tradición oriental. Por supuesto, es trágico que la tradición occidental haya perdido algo de su literatura antigua, pero el secreto de la Cábala durante una parte de la edad de Piscis ha preservado a sus enseñanzas de ser pervertidas por la misma clase de interpretación popular errónea y de la misma forma de degradación por los líderes buscadores de poder que se puede encontrar en tantos casos en la tradición oriental. El hombre o mujer que buscó iluminación en la escuela de misterios de Occidente, después de la victoria del aspecto exotérico de la cristiandad, y se debe recordar siempre que el aspecto esotérico de la cristiandad se reprimió tan despiadadamente como cualquier creencia no cristiana, tuvo que estar dispuesto a aprender en secreto, a evitar cualquier uso público del conocimiento de poder y hacer frente al martirio. Estas mismas cualidades, necesarias para cualquiera que se atreviera a buscar luz bajo estas condiciones, garantizaban que aunque la lámpara fuera pequeña, su llama fuera pura. Siempre ha sido difícil para quienes tienen éxito material permanecer dedicados a un ideal que abarca, pero trasciende al plano físico. Por esta razón, fue necesario que un gran número de reformadores fueran llamados en diversos intervalos para depurar la tradición de la corrupción oriental. Y también por esta razón, la cristiandad misma degeneró hacia las formalidades y el dogma. Así también se plantó la semilla de cizaña que finalmente ahogó el florecimiento de la Orden de la Aurora Dorada, y se necesitó que la escuela interna formara un nuevo vehículo externo. En la época en que la Aurora Dorada se encontraba en ascenso, un joven de los Estados Unidos empezaba a encontrar su verdadera vocación en la vida. El doctor Paul Foster Case, aun siendo joven, fue guiado al interés de por vida hacia el tarot. Durante sus estudios de la historia y el significado del tarot, fue ayudado continuamente por una voz interna que le condujo y alentó en sus esfuerzos. Antes de los 21 años, el Dr. Case se había convertido en una autoridad en la sabiduría de la Santa Cábala, según se expresa en el tarot. El Dr. Case publicó un número de trabajos que tratan sobre temas ocultos y cabalísticos. Los miembros de la Aurora Dorada, al leer estas obras, se horrorizaron y probablemente se aterraron al descubrir que muchos de sus apreciados secretos se presentaban aquí a la mirada pública. El Dr. Case fue en consecuencia invitado a unirse a la orden por Michael Whitty,
el entonces Praemonstrator General de la Orden de la Aurora Dorada para los Estados Unidos y Canadá. Después de su iniciación en la Aurora Dorada, el Dr. Case descubrió que mucho de lo que enseñaban ya le era conocido y buena parte se había corrompido, equivocado o comprendido erróneamente. Por razón de su conocimiento innato, traído de muchas encarnaciones, como gran cabalista e instructor, el Dr. Case cursó rápidamente los grados, los senderos del retorno de la Escuela de Misterios. En pocos años había sucedido a Michael Whiting como el muy respetado Director Supremo de la Orden de la Aurora Dorada para los Estados Unidos y Canadá. En esta época, la Aurora Dorada aún operaba como un verdadero vehículo externo, aunque un número de innovaciones hechas por individuos bien intencionados, pero equivocados la mayoría de las veces, habían disminuido algo la pureza de sus enseñanzas. Encontró que en general sus arcanos eran idénticos a sus propios descubrimientos independientes. Muy pronto después de que el Dr. Case recibió su vinculación en los más elevados niveles de este entrenamiento en los misterios, recibió una llamada telefónica. La voz que escuchaba, su instructor interior, le habló físicamente por teléfono. Era el maestro R, el autor del Fama Fraternitatis y del Confessio Fraternitatis, mencionados anteriormente, que había venido personalmente a Nueva York con el propósito expreso de preparar al Dr. Case para establecer el fundamento del próximo vehículo externo de la escuela interna. El maestro R dedicó 3 semanas al Dr. Case con el fin de transferir el canal, el contacto con la escuela interna de la Orden de la Aurora Dorada a un vehículo más puro y satisfactorio. El Dr. Case renunció a la Orden de la Aurora Dorada, la cual, sin el contacto interno, se desintegró gradualmente. El Dr. Case se retiró de su brillante carrera como músico para dedicar todo su tiempo al servicio de los maestros. El maestro R instruyó extensamente al Dr. Case sobre los métodos para purificar las enseñanzas de la Aurora Dorada y la medida en la que estas enseñanzas podían darse al público. El Dr. Case formó constructores del Aditum, seleccionando ese nombre para significar a los constructores del Santo Santuario interno, es decir, el sagrado templo interno Bota, que es uno de los vehículos externos de la Orden Invisible, una verdadera escuela de misterios de la tradición occidental y de los misterios cabalísticos, y nos reclama la propiedad exclusiva de la verdad. El Dr. Case recibió instrucciones de dar las enseñanzas de este vehículo más ampliamente de lo que habían sido posible antes, por medio de nuestros sistemas modernos. A medida que Bota ha crecido y conforme ha avanzado más la era de Acuario, se ha hecho posible, por instrucciones de la escuela interna, hacer pública una cantidad cada vez mayor de la información, doctrina y práctica que anteriormente se revelaba solamente a los pocos escogidos. En cierta época, tanto en Occidente como en Oriente, el entrenamiento en la tradición cabalística se daba solamente por medio del contacto directo con el instructor, con quien el discípulo generalmente vivía en estrecha asociación. Este método fue aceptado tradicionalmente en la tradición oriental. En el Occidente, por muchos siglos, esa instrucción privada era requerida por necesidades amenazadoras. Solamente hasta el tiempo en el que la Fama Fraternitatis se publicó, o quizá hasta que el movimiento de la francmasonería ganó ímpetu, fue posible que un instructor se atreviera a enseñar abiertamente a grupos de estudiantes. Aún entonces, sin embargo, existía la necesidad del contacto personal,
porque no se podía dar mucho en escritos o aún en palabras. Era necesario que el pupilo recibiera mucha de su sintonía con el yo superior por medio de un proceso conocido como el impacto, un proceso similar al uso de un diapasón para hacer vibrar a otro diapasón. Al Dr. Case, no obstante, le fue permitido dar mucha más información de la que la escuela interna había liberado previamente. Debido a la riqueza de la doctrina que se le permitió hacer pública, es posible utilizar al medio escrito para lograr este entrenamiento. Es incuestionable, sin embargo, que para progresar más allá del mero conocimiento de las consideraciones teóricas, un ocultista, en contraste con un místico, debe participar en el trabajo del grupo cuidadosamente controlado. Por esta razón, se ha preparado este curso que finalmente le dará instrucciones detalladas en el trabajo del ritual en el que será capaz de participar. Estas lecciones que recibirá se toman de transcripciones de las grabaciones de las clases que condujo Ann Davis. Estas lecciones expanden y traen un entendimiento mayor al material presentado en cursos anteriores. El plan de estudios presentado originalmente en las lecciones que ha recibido se ha acrecentado mucho por instrucciones directas de la escuela interna. Estas lecciones adicionales le proporcionan la oportunidad para participar personalmente en un espíritu más íntimo, el espíritu que el trabajo de grupo le puede proporcionar. Durante la presentación de estas conferencias, de las cuales se ha tomado estas lecciones, Ann Davis incluyó mucha información nueva conforme la recibió de la escuela interna. En estas lecciones está recibiendo un nuevo punto de vista. A medida que se asciende la espiral de la evolución, deben transmutarse estratos más y más profundos. Para este proceso, debe lograrse un punto de vista diferente de cada materia distinta. A medida que trabaje con las lecciones de este curso, comprenderá que su consciencia está participando en las fuerzas adicionales que provee el trabajo de grupo y participando en la sintonía telepática que se produce por una meta común.
Lección 1. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensores.